se vio a un Antoine Griezmann como algunos pensamos que es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid y ahora mismo un jugador a la altura de Haaland, de Mbappé. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 8 de noviembre del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1292 de la sección de fútbol de Pepe Diario, ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global y aquí, en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido, vaya usted a saber, si no andamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer, vamos a charlar de fútbol, vamos a hablar de lo que nos dejó ayer la Champions League y de lo que nos puede traer hoy. ¿Qué nos dejó ayer? Muchas dudas en el Fútbol Club Barcelona. Este Fútbol Club Barcelona que necesita de manera imperiosa conseguir algo en Europa que le recuerde su propia grandeza, su indiscutible y absoluta grandeza en esta competición y que hace ya demasiado tiempo que no está con ellos. Eso desde un término genérico, todos conocemos las últimas derrotas dolorosas del tardomesismo y, mucho peor, los 2 años que ha caído en fase de grupos, algo totalmente inconcebible. Si nos trasladamos 2 años atrás y pensamos que íbamos a ver al Barça estar 2 años sin pasar de fase de grupos, yo particularmente no me lo hubiese creído. Bien, eso es una cosa, claro. La caída hasta esos abismos para la recuperación y volver a ser un equipo digno y un equipo competitivo en Europa, cosa que ya es. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque eres el Barça. Y la obligación, evidentemente, es de grandeza. Y está muy lejos el Barça de la grandeza europea. Es verdad que ha conseguido 9 puntos en las 3 primeras jornadas de la Champions, en un grupo excesivamente fácil, como son la inmensa mayoría de los de la Champions este año. Inmensamente fáciles, por eso la mayoría de los favoritos, podemos excluir al Paris Saint-Germain porque está en el grupo denominado de la muerte, el grupo tan complicado en el que está, y aún así, además, está rindiendo bastante por debajo de lo que esperamos, pero vaya, quitando eso, y el Inter de Milán con aquel empate en Anoeta, el resto de favoritos está campeando por esta Champions League. Bueno, pues como el señor que anda por sus tierras, con sus respetos y con todo Dios genuflexo ante su paso. Vale, es lo que hay. De ahí 9 puntos. Pero el único partido donde verdaderamente pudo mostrar su piquito de grandeza el Barça este año fue en Oporto. Y no lo hizo. Ganó, pero de aquella manera. No fue superior al Oporto en modo alguna. Y ayer, frente al Shakhtar Donetsk, que ya en Montjuic había conseguido hacer un partido de algo que no tenía pinta de ser un partido, de algo que tenía pinta de paliza, y te da de nuevo esa sensación de cago en la leche, Barça, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ocurre esto? ¿Por qué de repente pierdes el dominio en el centro del campo? Y ahí, claro, hay mucha de la explicación de los hechos que están acaeciendo ahora mismo en torno al Barça, en Europa en concreto, contra un rival que si estuviese en la Liga sería un rival menor, y a este tipo de rivales los has dominado con bastante claridad, ¿no? Quizá no este año, quizá no en el último mes. Bien, para llevar eso a el extremo total y absoluto, ayer el Barça pierde con este Shakhtar Donetsk. ¿Pierde con qué? ¿Una ocasión de gol en 90 minutos? ¿Pierde con varios manos a mano del Shakhtar Donetsk para poder ampliar el marcador? ¿Va a algún lado la derrota? No lo creo. De verdad que no lo creo. El Barça está con pie y medio en los octavos de final. Es verdad que ahora tiene que ganar al Oporto, porque si no, matemáticamente, aún podría tener una última jornada un poco tensa, pero poquita tensión puede haber cuando el último rival es el Amberes, cuando aún queda ese partido frente al Oporto, y por supuestísimo que el Barça puede ganarlo o empatarlo, un punto te valdría. Bueno, en fin. No creo que tenga ninguna consecuencia clasificatoria. El problema es este. El problema es que venimos del contexto de errores, derrotas y sonrojos hasta lo más hondo de lo imaginable en la Champions League en tiempos recientes, y además, eso, en término grande, con perspectiva de foto amplia, pero si hacemos zoom, encima venimos de un mes francamente malo del Barça en cuanto a nivel de juego, en cuanto a sensación, en cuanto a
el hecho de verles sobre el terreno de juego. ¿Cómo estamos viendo al Barça? ¿Lo veis bien? Desde luego, a mí me parece que es un equipo muy menor ahora mismo. Tiene la excusa, que nunca puede serlo, sí que puede ser una explicación, pero no una excusa, de las lesiones. Tiene la idea de que, sin ninguna duda, Pedri y Frenkie de Jong son los que marcan el ritmo y el nivel de este centro del campo, que a mí particularmente me está decepcionando tanto este año y que me parece que es la clave, o una de las grandes claves, de por qué está desapareciendo la estabilidad defensiva del Barça del año pasado, y a la vez porque también tiene poca brillantez cerca del área, aunque ahora hablaré de Lewandowski, que es harina de otro costal. Pero vaya, sin Pedri, sin Frenkie de Jong, sin Busquets, pero por otro motivo, y ese no va a volver, este centro del campo no se parece en nada al del año pasado. Y eso es una explicación, pero como explicación, ahí se queda. No sirve como excusa. Que teniendo a Gundogan, teniendo a Gavi, teniendo el estado de forma de Fermín y lo bien que ha jugado, que tu centro del campo siga siendo tan incapaz de sostener los partidos, hombre, es un problema. Es un problema serio y gordo. De la plantilla, de Xavi, del estado actual del equipo, de lo que quieras. Pero ha sacado resultados, el de Anoeta, el del Celta de Vigo, el de, en general, este último mes casi todos los que ha sacado positivos, con mucho más miedo que acierto, ¿vale? En Granada, lo que sufrió, cómo le entraban, ¿no? Como cuchillo en mantequilla, sobre todo Valle Zaragoza por la parte izquierda del ataque granadino. El día del Madrid pierden con muy poquita grandeza también, desde mi punto de vista. Dominaron 60 minutos. Sí, porque el Madrid hizo un partido muy malo, pero no me pareció gran cosa por parte del Barça, tampoco por parte del Madrid, y acaban perdiendo, ¿no? Contra un rival que a mí ese sí me parece superior. En las mismas armas y con los mismos defectos, creo que tiene más punch, tiene más capacidad de ser grande el Real Madrid que el Barça ahora mismo. Pues todo esto es preocupante, todo esto es peligroso, porque si miramos la deriva completa, no va a afectarles en la clasificación de la Champions, tampoco parece, aunque eso cambia en 2 semanas, la clasificación para la Liga, porque si te pones a 6-7 puntos del Madrid, sabemos que luego es muy complicado de remontar, pero eso no está pasando, están a 2 puntos. ¿No? A nivel clasificatorio no se ha perdido nada, pero a nivel de cómo está el Barça ahora mismo, sí es preocupante, y lo visto ayer redobla esa preocupación. Digo lo de Lewandowski. Lewandowski no está, es un señor mayor que se ha lesionado, que quizás necesite más tiempo para coger su mejor forma, que quizás su mejor forma no vaya a ser la imaginada. Ahora bien, creo que la mejor forma de Lewandowski sigue siendo, o quiero creer que sigue siendo absolutamente relevante, pero con este estado de Lewandowski empieza a ser difícil sostener todos los defectos del resto del equipo. Defectos que te puede tapar un goleador de este calibre que caza una de una y ya está, a dormir. Y todo lo demás empiezan a ser debates etéreos y debates sobre estilo, nivel, bien, vale, pero te los puede tapar Lewandowski. Es que ahora mismo no lo parece. Es que ahora mismo no parece que te mejore mucho a Ferran en punta. Y claro que tienes que poner a Lewandowski, claro que tienes que recuperarlo, claro que tienes que sacar la mejor versión posible del polaco para que este equipo sea la mejor versión posible de sí mismos. Y eso parece muy lejano, ¿no? Y era una apuesta... no sé de cuánto riesgo, me parece una apuesta magnífica del Barça, pero es verdad que tiene una edad y es verdad que tiene un contrato ascendente del que le queda aún el año que viene por cobrar aún más de lo que cobra este año. Es obligatorio, pues, para Xavi, desde el punto de vista no solo deportivo, futbolístico, sino desde todos los puntos de vista, recuperar una mejor versión de Lewandowski, si es que existe. Que eso, supongo, es lo que veremos en el futuro inmediato. Además del partido del Barça ayer, en cuanto al ámbito español, jugó el Atlético de Madrid y ¡buah! Aquí todo lo contrario. Era un partido frente al Celtic de Glasgow potente, importante, por lo mismo que digo del Barça, por lo que supone para el Atlético de Madrid esta competición en los últimos años, por la cantidad de partidos como este, que se han empantanado y que han sido un dolor de muelas para el grupo, y sin embargo ayer se vio al gran Atlético de Madrid de esta temporada, o de este año 2023, no solo de esta temporada 2023-2024. Se vio al 11 que Cholo Simeone tenía en la cabeza como partido clave, nada de rotaciones, nada de dar descanso. Aquí había que ganar porque la clasificación no es sencilla, si vamos al punto de vista matemático de nuevo, no está conseguida, ni mucho menos, y había que ganar como fuese al Celtic de Glasgow. No solo se ganó, se aniquiló, se aplastó, se apisonó. Se vio a un Antoine Griezmann como algunos pensamos que es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, y ahora mismo un jugador a la altura de Haaland, de Mbappé, pongamos a Bellingham si queréis,
a la altura de Salah, de Bruyne, no hay jugador por encima de Antoine Griezmann. Hay jugadores en ese nivel. Y él lo está. Él lo está. Y lo demuestra cada día. Ayer de interior, haciendo todo lo que hace un jugador total por el campo. En defensa, con posesión, sin posesión, en colocación, en la distribución, en el pase definitivo, en el remate. ¿Hay algo que Antoine Griezmann no esté haciendo bien ahora mismo? Lo hace todo. Y es un lujo de tal calibre verle jugar, que explica por qué un muy buen Atlético de Madrid en todo lo demás, porque todo lo demás está funcionando de puta madre. Ejemplo claro de Álvaro Morata ahora mismo, sí, pero lo que explica el nivel excelso es Antoine Griezmann. Y ayer se conjuraron varios fantasmas en el Metropolitano con respecto a esta competición. Hablaré con Paco Rico en la primera parte del programa de estos partidos, también de la derrota del Paris Saint-Germain en Milán, la victoria del Borussia Dortmund frente al Newcastle, el grupo de la muerte. Segunda parte del programa para Juan Corellano, que nos presenta su proyecto A Bote Pronto, el proyecto hermano del fútbol español de la media inglesa, y también de los partidos de hoy. El Real Madrid frente al Braga, la Real Sociedad, que puede sentenciar su clasificación a octavos en Anoeta frente al Benfica, y la durísima visita del Sevilla a Londres al Arsenal. Vamos con todo ello, hay que andar.